Las tosqueras, ¿no es cierto?, son una forma de extracción de suelos, ¿no es cierto?, es una forma de minería o de geología urbana, o periurbana, por la cual se utilizan estos suelos, se extraen, ¿no es cierto?, para procesarlos o manufacturarlos y utilizarlos para, como materiales de la construcción. Entonces lo que ocurre es que son actividades extractivas fuertemente, con un fuerte impacto, fuertemente deteriorantes del suelo. Por lo tanto, lo que ocurre alrededor de la ciudad es algo que suele generar un impacto ambiental muy fuerte, que es justamente la presencia de cavas, tosqueras, es decir, de una forma muchas veces descontrolada, ¿no es cierto?, que hacen que esto genere, que aparezcan muchísimos pasivos ambientales por el lado de que son espacios que quedan con suelos totalmente decapitados, destruidos, ¿no es cierto?, suelos en muchos casos muy fértiles, suelos muy valiosos, suelos con alta aptitud agrícola que quedan totalmente inutilizados como consecuencia de estas actividades. Se utiliza una tosquera de dimensiones, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que la napa freática, lo que se llama la freática, ¿no es cierto?, asciende naturalmente cuando hay un orificio, porque tiende el agua y tiende a generar como un equilibrio de eso que ha quedado vacío, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto la freática se nivela, ¿no es cierto?, se pone a nivel la freática en ese orificio que ha quedado. Por lo tanto es muy común encontrar tosqueras, grandes perforaciones o huecos o cavas, donde aparece como una especie de laguna natural, ¿no es cierto?, que ha quedado como consecuencia de esa actividad, digamos. Uno puede encontrar acá edificios inteligentes, polos gastronómicos, concesionarios de automóviles de alta gama, condominios, urbanizaciones cerradas, un montón de actividades que tienen una lógica de localización lo más próxima al corredor de transporte. Son todas actividades muy sensibles de ser localizadas en torno a esta vía de comunicación. Otra actividad que se desarrolla en el borde periurbano y que se ha visto perjudicada por el avance de la urbanización es la ganadería, que fue desplazada hacia zonas más alejadas de la ciudad. La expansión de la frontera urbana expulsa a estos pequeños productores cada vez más lejos. Hoy solo sobreviven algunos establecimientos que se dedican a la producción avícola o lechera. Sin embargo, estas actividades están en franca decadencia en el periurbano y subsisten a muy pequeña escala. Bueno, alrededor de la ciudad, a principios y mediados del siglo XX, ¿no es cierto?, había una zona de abasto muy desarrollada, es decir, una zona lechera que daba justamente cuenta de la demanda de los habitantes por los lácteos, obviamente. Entonces, alrededor de Buenos Aires tenías una zona muy desarrollada que era la zona de abasto, tanto el abasto norte como el abasto sur. De hecho, hay una localidad cerca de La Plata que se llama Abasto, reflejando justamente la toponimia, refleja como nombre, ¿no es cierto?, que esa actividad existió en su momento alrededor de Buenos Aires. Hoy en día, con el avance de la urbanización, lo que es la actividad tambera ha quedado muy disminuida, ¿no es cierto? Es decir, la mancha urbana avanza, el tejido urbano avanza hacia zonas agrícolas y ganaderas y por lo tanto las actividades tamberas tienden a ser desplazadas o disminuidas. Por lo tanto, hoy en día de lo que fue la vieja zona de abasto queda muy poquito, quedan muy pocos tambos. De forma paralela a los desarrollos inmobiliarios de mayor o menor éxito, se creó en el partido de Pilar el Parque Industrial. De aproximadamente 940 hectáreas de superficie, es considerado el mayor de Sudamérica. Los parques industriales comenzaron a imponerse en la década de los años 60, pero explotaron en la zona a partir de los 90. La idea era concentrar la actividad industrial en zonas acotadas que ofrecían a las empresas importantes ventajas comparativas: fácil acceso, fuente adecuada de energía y vías de comunicación preparadas para la entrada y salida de materiales. Esta nueva zonificación acarreó, sin embargo, dos problemas: un aumento del precio de la tierra y problemas de contaminación del medio ambiente, ya que no hay controles estrictos en cuanto al manejo de los desechos industriales. El cultivo de flores en invernadero se da en gran medida en el partido de Escobar. Este municipio es conocido por el gran desarrollo de esta actividad,
que tradicionalmente estuvo en manos de familias japonesas. La desregulación económica de los años 90 golpeó duramente esta rama productiva, que se vio afectada por diversos factores. El principal fue el ingreso de flores importadas de Ecuador, Bolivia y otros países a precios muy bajos. Debido a esto, muchos productores tuvieron que abandonar la floricultura y cambiar de cultivo o directamente vender sus propiedades. Estamos en Escobar, en un vivero de aromáticas y medicinales. Que esto surgió como primero éramos productores de rosas, que viene desde mis suegros. Mis suegros eran japoneses, se dedicaron a florales, entre ellas flores de corte como rosas. Después en la década de los 90, como entraron desde el exterior muchas rosas, nosotros nos fundimos y debimos cambiar de rubro y nos inclinamos por las aromáticas. Trabajamos el grupo familiar, mi marido, yo y mis 2 hijas. Muchos se fundieron en realidad y no son nada, vendieron sus quintas. Y bueno, y va avanzando, van avanzando. Estos lugares se van transformando en countries, los lugares donde hay muchas hectáreas. Otro factor de presión sobre los productores locales son los hipermercados que se instalaron en la zona para abastecer de alimentos y materiales a los crecientes countries y barrios cerrados que influyeron de una manera doble, presionando para adquirir terrenos e imponiendo condiciones arbitrarias para la compra de los productos. El crecimiento de la ciudad se produce de manera desorganizada. La alternancia de industrias, pequeños productores y zonas residenciales tiene efectos negativos: contaminación del suelo y de los alimentos, alejamiento de los productores de los centros de consumo, desaparición de actividades tradicionales, precarización de las condiciones de vida de la población y degradación de los suelos. La desaparición del cinturón verde que rodeaba Buenos Aires también tiene efectos ambientales, ya que funcionaba como un pulmón que oxigenaba la ciudad y la abastecía de alimentos. La zona se halla en una situación casi perversa. Depende de una ciudad que la expulsa cada vez más lejos. Este proceso hace necesaria una planificación coordinada de los municipios que la componen. De otro modo, los alrededores de Buenos Aires se convertirán en una zona cada vez más contaminada y caótica. Una megalópolis que ofrecerá, cada vez, una peor calidad de vida.